con nuestra sesión de hoy. Repito, como siempre, el marco general. Estamos analizando el subtema de los pecados capitales que por sí mismos se oponen a la intimidad, por lo tanto al conocimiento y por lo tanto al amor. En este caso, el tema de la intimidad incluye, incluso, fíjense, incluso en autores, voy a tener que silenciar al grupo, incluso en autores paganos o no católicos, hablan de la intimidad con Dios o con el Ser Supremo o con el poder superior. Depende de dónde venga el comentario o el adjetivo que se le da a Dios. Pero es interesante ver cómo, aun los psicólogos más reacios a aceptar al catolicismo como una fe revelada por Dios y asistida desde luego por la razón, o al revés, una fe basada en la razón y asistida por la revelación, aun ellos hablan de la necesidad imperiosa para el ser humano de poderse afianzar, de poderse recargar, de poderse relacionar y hasta intimar con lo que nosotros llamamos Dios, y los protestantes, los ateos, los agnósticos y otras muchas orientaciones no católicas llaman, como los alcohólicos anónimos, el poder superior. Y a todo este grupo de conceptos, entonces es muy importante entender que se trata de un tema al que vamos a ver hoy, particularmente crucial, importantísimo, más incluso que los anteriores, porque este pecado nos aparta formalmente de nuestra intimidad, de nuestro tiempo de intimidad con Dios, y por lo tanto no lo conocemos y por lo tanto no lo podemos amar, y el no amar a Dios por encima de todas las cosas trae consecuencias catastróficas para la persona individualmente considerada, para la familia considerada como el núcleo formativo esencial en el tejido humano, y para países, naciones y para todo el planeta Tierra. El pecado entonces que hoy vamos a analizar, y que incluso aunque no lo llamen así, colegas míos de otras ideologías, de otros credos, pero lo afrontan, y esto lo hace particularmente valioso, el hecho de que hasta nuestros adversarios reconozcan la importancia de la intimidad con lo que ellos vagamente conciben como la divinidad o el poder superior, y que nosotros de una manera contundente, abierta y clara vamos a llamarle intimidad con Dios. Literalmente, intimidad con Dios Padre, intimidad con Dios Espíritu Santo, y desde luego la intimidad con la segunda persona, que es un varón, que es un hombre, que es un ser humano, que ocupa un lugar en el espacio y que se quedó con nosotros en la Eucaristía. El pecado que hoy vamos a analizar dentro de este ciclo dedicado a la intimidad, en este caso a la intimidad con Dios, se llama asedia. En el diccionario van a encontrar otra palabra muy parecida, pero que tiene el acento en la I, la asedia. Y la asedia se refiere a cuando un alimento, por ejemplo, todos han oído alguna vez a la abuelita, a la mamá, a la cocinera decir: estos frijoles ya están acedos, ¿no? Bueno, entonces la palabra asedia se refiere a las plantas y a los alimentos, y la palabra asedia se refiere a la flojera o la pereza en el plano espiritual y religioso. Vamos a ver ampliamente el tema, sin prisa. Prefiero la profundidad que correr como un gato sobre ascuas encendidas, irme despacito, ir tratando de llegar al fondo de la inteligencia
y más que nada del corazón de todos ustedes, para que entendamos la singular trascendencia de este gravísimo pecado capital. Es un pecado capital porque conduce a otros. Es una de las características de todo pecado capital, que por eso se llama capital, ¿sí? Entonces, los 7 pecados capitales son, imaginen un país que tiene 7 estados, o como dicen en Venezuela o en otros países, o 7 condados, ¿no? O 7 departamentos, y cada uno de los condados, departamentos o estados tienen su capital. Pero de la capital de cada estado, pues dependen otros pueblos, otras ciudades menos importantes, y pueblitos y rancherías y millones de personas. Por eso se llama capital. Entonces, el pecado de la asedia o flojera en el plano espiritual o religioso es lo que hoy nos toca analizar con la mayor profundidad posible. Muy bien. Así que la asedia es la flojera. Bueno, a ver, oímos la palabra del Señor. Sí, la escuchamos. Pero, ¿en qué consiste la asedia? En que nos da cansancio cumplirla. Esta asedia algunas veces se acompaña de cierta tristeza, que nos confunde y nos pone lentos para realizar los ejercicios que necesita el espíritu. Y por lo tanto, también la falta de esa agilidad espiritual se la achacamos a la fatiga corporal. No dudo que en muchísimos casos la fatiga corporal o la enfermedad puedan ser el motivo por el cual uno o cualquier persona se siente incapacitada para hincarse, para asistir físicamente a algún oficio religioso o a la misma misa, pero, o como ahora en el largo periodo de la pandemia que parece que ya está terminando, y ojalá así sea, pues que tuvimos que recurrir a la práctica aceptada por la Iglesia de asistir a la misa por medios virtuales, incluso habiendo sacerdotes que específicamente celebran sus misas con esa finalidad. Eso puede no caer dentro de la asedia, pero también puede caer, cuando en el fondo podríamos hacer el esfuerzo de, estando saludables, de no aceptar la flojera, la tristeza y el desgano para realizar nuestras actividades que se desprenden de la lectura del Evangelio. La asedia nos hace sentir un negativo malestar con las cosas que exige la fe. En otras palabras, hay un cierto disgusto de las cosas espirituales, lo que nos motiva a ser negligentes e irresponsables en la profesión de nuestra fe. Queremos abreviarlo todo, nos hace buscar motivos insignificantes para no cumplir con lo que sabemos que es necesario para seguir los consejos evangélicos. Nada menos hace rato, nuestra alumna Lisa Lucía Soberanis nos hablaba de esa reacción fúrica, de esa reacción contraria, enojada, de un grupo de mamás al ser informadas de que pues tenían que cumplir un periodo de entrenamiento, de formación de 2 años, para que al término de esos 2 años sus hijos pudieran ser confirmados. Es triste ver cómo reacciona la inmensa mayoría de las personas. Y yo se los digo como experiencia personal. Puedo decir que algo que nunca he dejado de estudiar, aparte de mi profesión como psicólogo, como terapeuta, como integrador de familias, algo que nunca he dejado de estudiar es la tremendamente apasionante, maravillosa teología. Es la teología la que, imagínense ustedes, si los padres y madres de familia con asedia protestan por 2 años,
¿Qué tal si yo les propongo que estudiar y practicar la teología sea una disciplina cotidiana, de formación diaria, no por 2 años, sino por el resto de su vida? Mi experiencia personal es que la teología es inagotable, inagotable. Yo tengo años leyendo la Suma Teológica de Santo Tomás y pues no la he podido terminar, porque a veces un solo párrafo es tan denso como una bola de acero al tungsteno, que hay que meterse entre pecho y espalda y tarda uno a veces hasta meses en digerirla. Porque la teología es pues la ciencia que se aplica al conocimiento de Dios. Así que si protestan por 2 años, pues espero que, lógicamente, la protesta por una formación continua de toda la vida, pues sea algo que muy poquitas personas, verdaderamente privilegiadas personas, pudieran aceptar. ¿Qué nos dice la Iglesia a través del catecismo sobre la asedia? Porque esa información está a tiro de tecla. Ustedes ponen en el buscador pecado capital asedia y les va a aparecer en varios compartimientos, en varias páginas web, una información verdaderamente amplia. Claro, de todas maneras yo proporcionaré el archivo en Word, que me pasé bastantes horas hoy haciéndolo para su consumo. Se los voy a enviar el día de mañana. No el día de mañana, porque como este tema se repite el miércoles y no lo quiero quemar, el jueves por la mañana les enviaré tanto la grabación como el material en Word o en PDF para que lo tengan a su alcance y lo puedan estudiar y repetir. Acuérdense que solamente lo que repetimos queda considerado como verdadero aprendizaje. Así que para poder aprender algo hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, como ya lo he dicho, 50, S-I-N, 50 veces. O sea, no 50 con 5, sino 50 de incontables. Bien, el catecismo nos dice que hay 4 pecados, también capitales, que se desprenden de la asedia. Vamos a ver cuáles son. El primero es la indiferencia. Yo conozco personas a las que quiero mucho, a las que amo, y cómo me gustaría que no estuvieran en esta triste situación, que es la indiferencia o el indiferentismo religioso, que rechaza la consideración de la caridad divina, que desprecia su acción proveniente de la gracia y niega su fuerza para enfrentar los avatares de la vida. Para infinidad de personas en el planeta Tierra, la posibilidad de enfrentar tragedias, de enfrentar desgracias, es el estado de gracia. En vez de la desgracia, la gracia. Yo quisiera que se pasearan por esas noticias terroríficas de la guerra en Ucrania, sobre todo de lo sucedido en las últimas horas, con alrededor de 100 misiles que cayeron en el centro de la ciudad de Kiev y en otras muchas ciudades de Ucrania, y cómo las personas resisten, lloran, oran, se hincan, se abrazan, forman grupos de oración. Y Ucrania es una nación cristiana, más mayoritariamente católica, sobre todo en la parte que todavía Rusia no tiene en su poder. Y no se podría decir que los indiferentes pueden soportar con indiferencia esa tragedia. Esa tragedia sí les pega, y les pega de una manera brutal. Me quedé muy sorprendido, pues no gratamente, muy sorprendido de algo que leí como una noticia que me paró los pelos de punta, literalmente.
Y la noticia de periódicos europeos y que ya llegó a los periódicos latinoamericanos y también en México, es que hay varias docenas de hospitales psiquiátricos para poder atender a las víctimas, a las personas que no resultaron heridas físicamente, porque esos están en otro hospital, sino que resultaron mentalmente afectadas por la guerra. Estamos hablando de docenas de miles de personas, a las cuales la guerra les pegó de una manera tan brutal que no se han podido reponer, y algunos tienen, o la mayoría tienen, lo que se llama quiebre de personalidad psicótica. Muy probablemente entre ellos se encuentren una mayoría de personas indiferentes a la religión. O sea que son víctimas de este gran pecado actual del indiferentismo religioso. No estoy hablando de personas malas. No estoy hablando de personas flojas o irresponsables. Estoy hablando de personas que incluso pueden ser brillantes, inteligentes, empresarios, pero que su indiferentismo y su falta de una relación personal con Dios los llevó a la catatonia, a la esquizofrenia, a la parálisis mental y ahora a los hospitales psiquiátricos que Ucrania está construyendo con gran velocidad para poder atender a esos enfermos. E incluso otras muchas naciones como Hungría, Polonia, Eslovenia, la misma Austria, el sur de Alemania, que es un sur católico, no el norte, que es protestante, están asistiendo a estas personas que son víctimas de la guerra, pero también del indiferentismo. Porque solamente con la fuerza de la gracia, y se los digo incluso por experiencia propia, podemos aceptar, resistir, entender, sobrepasar ciertas situaciones que de otra manera nos conducirán a la locura. Un segundo pecado que señala el catecismo después de la indiferencia es la ingratitud. Es terrible esto, es la ingratitud que omite o niega reconocer la caridad divina y devolverle amor con amor. A mí me encanta, me fascina, y probablemente me esté escuchando mi esposa en este grupo, porque todas las mañanas al abrir el ojo hacemos nuestra oración matinal y lo primero que ella dice invariablemente es: gracias, Señor, por un nuevo día. ¿Quién da gracias porque pudo abrir los ojos vivo? Bueno, el pecado de la asedia consiste en la ingratitud que omite o se niega a reconocer la caridad que Dios tiene con nosotros de permitirnos despertar, al menos conscientes y vivos y no muertos, ¿sí? Que sería un despertar que puede ser terrorífico, ¿no? Entonces es un nuevo día que agradecer para cultivar lo contrario de la asedia, que es el amor, la caridad con Dios. El amor con amor se paga. El amor de Dios solamente puede ser correspondido con amor a Él. Entonces es la ingratitud, ese segundo pecado al que me estoy refiriendo. El primero fue la indiferencia. Ahora nos vamos al tercero. Y el tercer pecado que señala el catecismo al hablar justamente de la asedia se llama la tibieza. La tibieza de de la que Cristo dice que ni el cielo ni el infierno los quiere. El infierno y el cielo vomitan a los tibios, a los que, dicho en lenguaje totonaca, ni tibio, ni chicha, ni limonada, ni de aquí ni de allá, ni están en contra ni están a favor, son tibios, que es una vacilación o negligencia en responder al amor divino, en corresponder al amor divino, y puede implicar la negación
a entregarse al movimiento de la gracia a la que Dios nos invita de manera permanente a través de infinidad de signos visibles que podemos estar viendo en nuestra vida cotidiana. Yo tengo la experiencia, pues no podría decir diaria, pero sí muy frecuente, de cómo muchas veces algo que yo no sabía que le iba a decir a alguien, algo que yo no sabía cómo lo iba a decidir, cómo lo iba a manejar, de pronto siento cómo mi inteligencia se aclara y encuentro las palabras adecuadas para decirlo en el momento oportuno y a la persona necesaria para que escuche lo importante que es cultivar su amistad con Dios. El cuarto pecado es el rechazar el gozo que viene de la relación con Dios. Podemos tener muchas clases de gozos, ¿sí? El gozo de la compañía del ser amado, probablemente una de las experiencias cumbre más maravillosas, de las cuales puedo decir que, como pocas etapas en mi vida, hoy disfruto el goce de la compañía de la mujer amada. Pero, ¿cuántas veces rechazamos el gozo de la relación con Dios o de escuchar su palabra y de saber qué nos conviene, qué nos toca hacer con nosotros mismos o con el prójimo? Bueno, pues justamente este cuarto pecado que señala el catecismo consiste en rechazar el gozo que viene de Dios, ¿sí? Nos sigue diciendo el catecismo, y esto en el documento que les voy a enviar está con rojo negritas, dice: el odio a Dios tiene su origen en el orgullo, en la soberbia. Se opone al amor de Dios cuya bondad niega, y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. ¿Sí? Yo puedo decir que conozco multitud de personas, muchísimas más personas conozco en este tema, en este asunto, que las que no, que cuando uno se atreve a señalar cosas como que la homosexualidad es pecado, se arma la de Dios es Padre. Inmediatamente, mente cerrada, no estás actualizado, no sabes lo que es el amor. Alguien me dijo el otro día: sal al mundo para que vivas un poquito, el mundo ya no es el que fue cuando eras niño. Pues ya lo sé, ¿sí? Inmediatamente la furia ataca a las personas que tienen el pecado, que viven el pecado del odio al señalamiento de que algo es pecado, o de que algo no está bien hecho, o de que algo falta en su vida para que la relación con Dios sea íntima. Como lo son, por ejemplo, los sacramentos. Les platicaba yo hace un rato, antes del inicio de la sesión, el tristísimo hecho. Bueno, les platiqué dos cosas y como ya el grupo está muchísimo más completo, lo repito. Como el Congreso de Aguascalientes hoy decretó, por mayoría de votos, que el derecho a nacer del nonato es inconstitucional. O sea que el derecho a nacer de un nonato va contra la Constitución. Ya quedó decretado y lo más probable es que vengan todos los demás congresos de la República a señalar prácticamente lo mismo, con la excepción de algún estado por ahí, como podría ser Guanajuato o Yucatán tal vez. Pero si se le señala a esas personas que lo que hicieron es un crimen de lesa humanidad, obviamente nos van a bloquear de la red, nos van a eliminar de YouTube, nos van a cerrar el Facebook y vamos a ser víctimas de un odio a cualquier señalamiento de que algo es pecado. Esta es una forma de la asedia. Mucha atención con esto. Cuando una persona rechaza el juicio de otro que sí sabe respecto de que algo es pecado y rechaza ese señalamiento,
está cometiendo un gravísimo pecado de asedia, porque se opone directamente a la ley de Dios. Y esto el catecismo lo llama el odio a Dios. ¿Sí? También viene otro pecado que señala el catecismo, que se llama el relajamiento. Así, el relajamiento. Se queda uno como guiñapo. Pero aquí no se habla de un relajamiento muscular, sino de un relajamiento espiritual. Y vale la pena leer un párrafo que literalmente está en el Evangelio. Lo narra San Mateo. Y se refiere a que cuando Jesús invita a 3 de sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, ¿sí?, en el huerto de Getsemaní, la noche del Jueves Santo, considerando que es el día anterior al de su crucifixión, y les dice, Mateo traduce o escribe las palabras de Cristo tal como le fueron transmitidas a él en el siglo I de nuestra era. Mi alma está triste hasta el punto de morir, dice Cristo. Quedaos aquí conmigo y velad conmigo. Y luego viene donde los discípulos, se va a hacer algo, camina, da unas vueltas por el huerto de Getsemaní y regresa donde están los 3 discípulos y los encuentra dormidos. Y le dice a Pedro, ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Tal vez enojado, tal vez molesto, tal vez mortificado por el pecado de asedia, por el relajamiento, ¿sí?, espiritual que llevó a los 3 discípulos preferidos. Seguramente ahí estaba San Juan y seguramente el otro era Santiago. Y después de 1 hora, en los que les pidió velar y orar, los encuentra dormidos. A eso se refiere justamente la asedia en el renglón o pecado del relajamiento espiritual. Y Cristo vuelve a decirles, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez a donde estaban los 3 y los volvió a encontrar dormidos. Cualquier parecido con muchísimos de nosotros, pues yo diría que no es mera coincidencia. Vamos a ver ahora, ya vimos lo que nos platica el Evangelio, ahora vamos a ver lo que nos dicen diferentes santos. Es una colección verdaderamente interesante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 santos diferentes en diferentes épocas de la historia de la cristiandad. Nos platican, nos expresan cómo ven ellos el pecado de la asedia. Vamos a ver cómo lo dicen. San Juan Damasceno definió la asedia como una especie de tristeza deprimente. Bueno, aquí mi comentario es, recordemos que justamente la tristeza deprimente es el pecado, o mejor dicho, es la enfermedad dominante en el 3er milenio. Literalmente. Está en las noticias, está en los hospitales psiquiátricos, está en los consultorios médicos, muchas veces consultorios médicos no especializados, incluso del médico general al cual tenemos un acceso rápido, de un modo hasta de emergencia. La tristeza deprimente, igual a asedia. ¿Por qué? Porque Dios es el ausente. Dios está ausente en la tristeza deprimente. No hay intimidad con Él. Santo Tomás la describe como tristeza mundana. La tristeza proveniente del fracaso en los asuntos del mundo. Cuestiones de dinero, cuestiones de deudas, cuestiones de economía, cuestiones de fama, de honores, cuestiones de éxito mundano.
se derivan cuando fracasan en lo que Santo Tomás llama la tristeza mundana, donde nuevamente Dios vuelve a ser el gran ausente. San Gregorio Magno, tercer santo, la denomina la apatía en torno a los preceptos de orden religioso, sobre todo la apatía con relación a los 10 mandamientos. Así que entonces la persona pues recurre a multitud de manifestaciones verbales o de manifestaciones conductuales que implican justamente una apatía, ¿sí? Y prefiero no repetir las palabras típicamente mexicanas con las cuales nos referimos a cuando nos sentimos apáticos, ¿sí? Aquí hago la referencia al noble producto de las gallinas, ¿no? Para que tengan todos en su mente a qué me refiero exactamente con la palabra apatía acerca de los preceptos. Luego viene San Pablo, muchos siglos antes de San Gregorio Magno, que hablando del pecador de la asedia, que comete el pecado de la asedia, les dice a los corintios: por lo que es mejor, por el contrario, que le perdonéis y le animéis, no sea que se vea hundido en una excesiva tristeza. Aquí se refiere San Pablo al hecho de que el perdón, la palabra de aliento, pero sobre todo el perdón a quien nos ha ofendido, puede eliminar en él la tristeza en forma excesiva. Sobre todo si es el cónyuge, el padre, el hermano y particularmente el hijo. No hay, yo lo he visto en mi consulta y aquí hay personas que están siendo atendidas por un servidor que a la fecha no han podido perdonar a sus padres por X sucesos. Y como no han podido perdonar a sus padres, pues los padres están hundidos en una excesiva tristeza. Y la persona que no ha perdonado también está hundida en una excesiva tristeza. La tristeza que produce el rencor. Qué difícil es manejar esto. Incluso a estas personas yo les he ofrecido que con frecuencia, cada vez que hacemos oración acá en familia, me acuerdo de ustedes porque esto que dice San Pablo es justamente lo que sucede. No sea que el que no perdonas se vea hundido en una excesiva tristeza. Y esta excesiva tristeza es la asedia. Santo Tomás de Aquino, más filósofo, más racional que los anteriores, nos va a definir la asedia como la tristeza por el bien espiritual. La tristeza por el bien espiritual. O sea, el bien espiritual no nos provoca alegría. ¿Cuáles son los bienes espirituales? Bueno, pues escuchar la palabra de Dios y aplicarla, asistir a misa en cualquier forma que esté a nuestro alcance, rezar el rosario. Todo eso, en vez de producirnos alegría, cuando somos víctimas del pecado de la asedia, nos produce flojera y tristeza. O, como ya lo dije, a la mexicana, tristeza por el bien espiritual. Sigue Santo Tomás, indicando que su efecto propio es el quitar el gusto por la acción sobrenatural. Si nos dejásemos llevar en nuestra vida cotidiana por la acción sobrenatural, porque cuántas veces, aunque hayamos hecho la oración matinal o aunque hayamos rezado el rosario, algo nos asalta. Una dificultad, un problema, una derrota, un tropezón en cualquier aspecto. Y en esos momentos es justamente cuando el ataque de la asedia
nos impide recurrir a la única solución, que es la alegría que se va a desprender de la intimidad con Dios. Y continúa Santo Tomás. Es una flacidez, o sea, flacidez quiere decir estar guango, ¿sí? Estar débil, estar vencido espiritualmente, que nos empuja a abandonar toda actividad de la vida espiritual a causa de las dificultades de esta vida. Piénsenlo, las dificultades de esta vida pueden ser aprovechadas, como me lo dice frecuentemente mi esposa. Ofréceselo a Dios. Algo te está pidiendo. Ay, cómo le agradezco que me lo recuerde. Porque en efecto, cuando logro ofrecerlo, el estado de ánimo que se deriva de ahí es la alegría. O al menos la santa conformidad. Cosas que van a ser evitadas, van a ser suprimidas por la asedia, a la que Santo Tomás se refiere por las causas de las dificultades de esta vida. Sigue Santo Tomás diciéndonos, ¿es mala la asedia en sus efectos? Pregunta Mario Limón, ¿cómo se escribe asedia? ¿Lo escribiste bien, Mario? A-C de casa, E-D-I-A, asedia. Lo escribiste perfecto, así que ya en tu forma de escribirlo encontraste la respuesta. Es mala, dice Santo Tomás, la asedia en sus efectos cuando la tristeza es causada por algo que verdaderamente es un mal. Y por lo tanto tendría razón uno para entristecerse. Santo Tomás dice que cuando hay causas verdaderas que provocan la tristeza, de todas formas, si se ha practicado lo contrario de la asedia, que es la intimidad con Dios, la acción de la intimidad con Dios nos traerá la alegría o al menos la santa conformidad. Pero qué lejos está la sociedad mexicana y la sociedad mundial de poder practicar esto de modo habitual, en la forma como este santo extraordinario nos lo señala. Y finalmente, de los santos que estoy refiriéndome, tenemos a probablemente uno de mis santos favoritos, dado que mi educación ha sido esencialmente jesuítica. San Ignacio de Loyola la llama desolación. Desolación. La asedia es desolación. Es, sigue diciendo, oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a la infidencia, es decir, a la infidelidad respecto de Dios, sin esperanza, sin amor, hallándose toda ella perezosa, tibia y triste, como separada de su Creador y Señor. Probablemente esta es la definición que, estando yo en la prepa, en boca de un formidable maestro mío de apologética, se me quedó sumamente grabada y se las paso tal como yo la aprendí en el año primero de prepa, cuando yo tenía, si mal no recuerdo, 16 años. La voy a repetir, dada su extraordinaria riqueza. Llamo desolación, oscuridad del alma, turbación de ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a la infidencia, viviendo sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia y triste, como separada de su Creador y Señor. Mejor definición de la asedia, la verdad, no puedo encontrar. Luego viene ya la síntesis de lo que estamos hablando, de manera sintética, es decir, concentrando de una manera sintética todos los conceptos que hemos visto. Podríamos decir que la asedia consiste
en entristecerse ante el bien divino, del cual goza la caridad, y pertenece al vicio especial que es llamado asedia. Propiamente consiste en el fastidio a la virtud. ¡Ah, qué fastidioso es ser virtuoso! ¡Ah, qué fastidioso es ser monógamo! ¡Ah, qué fastidioso es ser puro! ¡Qué fastidioso es no beber hasta que se pasen las copas! Es el rechazo a la virtud. Repito, un concepto importantísimo en el taller que estamos tomando. La asedia también puede definirse como un rechazo a la virtud, pero no es un rechazo únicamente agresivo, es un rechazo que produce lo contrario de la virtud. ¿Cuál es el estado de ánimo principal en una persona virtuosa? La alegría. ¿Cuál es el estado principal en el estado de ánimo de una persona no virtuosa? La tristeza, la depresión. No en balde tengo décadas señalando que el principal motivo por el cual una persona se puede deprimir o tener incluso una depresión endógena, que puede llegar a ser incurable, es su pecado o sus pecados. Por lo tanto, la asedia no es solo un pecado simple, nos dice Santo Tomás, sino que es un pecado capital, donde es el principio, cabeza o madre de otros muchos pecados. Los pecados capitales, pues, como lo decía, y repito el concepto, son origen de otros pecados, en el género de la causalidad final, pues este es el único modo de causalidad que entraña una influencia específica de ciertos pecados respecto de otros. Las demás influencias causales son muy genéricas, pero el pecado capital es aquel del que nacen otros vicios, debidos a la causa final. ¿Cuál es la causa final de la asedia? El rechazo a los bienes espirituales. A lo mejor voy a pisar ahorita varios callos, pero lo siento, la verdad es para ser proclamada. Conozco personas y probablemente les estoy pisando los callos con lo que voy a decir. Sí, Juan, yo creo en Dios. Yo creo mucho en Dios y hago oración a Dios. Y todos los días me acuerdo de Él. Pero no me pidas que vaya a misa. No me pidas que les hable a mis hijos del pecado. No seas anticuado. Eso ya no se usa. ¿Sí? No me hables del catecismo de la Iglesia Católica con su cauda, con su montón de curas pederastas. ¿No tienen vergüenza? ¿Quieren enseñarnos a ser nobles y virtuosos y ellos son pederastas? Y el discurso se sigue. Yo los dejo hablar. Y al final les digo, mira, nada más te voy a dar un dato. Las personas que asisten a misa, según estudios del Instituto Psiquiátrico Principal de la Unión Americana, difícilmente se enferman de cualquiera de las enfermedades nerviosas. Es un dato estadístico del Colegio de Psiquiatría gringo, que no es precisamente un centro de catolicismo culto. Pero como los gringos tienen la saludable costumbre de todo someterlo a cuestiones estadísticas, han encontrado que las personas que tienen la conducta opuesta a la asedia gozan de manera verdaderamente contundente, visible y estadísticamente demostrable de una muchísima salud mental. De una muchísima mejor salud mental que el que vive en la asedia, en cualquiera de sus manifestaciones. La indiferencia, la ingratitud, la infidelidad y sobre todo los pecados derivados a los que me voy a referir a continuación. Son muchos los autores, ya los dije algunos de los nombres, que han hecho el estudio de ¿y cuáles son los pecados que se derivan?
Y vale la pena hacer la introducción a los pecados que se derivan de la asedia y dejar su mayor amplitud y profundidad para nuestra próxima sesión, pero por lo pronto ahora voy a hacer referencia a ellos con la promesa de analizarlos uno por uno con mucha profundidad para provocar en nosotros todos, incluyéndome, una sana autocrítica. ¿Cuáles son esos pecados nacidos de la asedia como pecado capital? Son 6 derivados. Son los siguientes: malicia, malicia propiamente dicha. El término designa indignación y odio contra los mismos bienes espirituales. ¿Cómo me voy a ir a confesar? ¿Estás loco? Con otro más pecador que yo. Ahí está la malicia. Porque esta persona rechaza el hecho de que aunque el sacerdote sea un pecador indigno y no esté en estado de gracia, por mandato de Cristo, tiene el poder de perdonar tus pecados, aunque él sea un pecador. No hay que confundir el continente con el contenido. El continente puede estar agujerado y chorreando por todos lados, pero el contenido es la gracia. No la rechaces. Es el primer pecado, la malicia, ¿sí? Pero vale la pena extendernos en la explicación que se deriva de este pecado para una próxima sesión, porque sería muy denso pretender darla hoy mismo. El segundo pecado es el rencor y la amargura. Santo Tomás entiende esta expresión como indignación contra las personas que nos obligan contra nuestra voluntad a aceptar los bienes espirituales que nos causan rechazo y tristeza, ¿sí? ¡Ay, no vayas con ese santurrón! No, hombre, es que si vas a la casa de Juan Bosco, en cuanto él se sienta va a empezar a hablar de temas que qué horror, ¿sí? Y sí, es cierto. Me aburren las reuniones en donde no se puede platicar de temas interesantes, ¿no? Rencor o amargura. Segundo. Tercero, pusilanimidad. Es una palabra muy dominguera, pero voy a traducirla. Viene del latín puchila, que se escribe puxilla, con doble C y doble L, y se pronuncia puchila. ¿Y qué es una puchila? Una puchila es una bebita de 3 años, a lo sumo de 5. Es una puchila. Entonces de ahí se deriva la palabra puchilanimidad. ¿Qué significa? Significa que tienes la valentía frente a un guerrero armado que puede tener una niñita de 3 años que se da cuenta de que puede perder la vida y entra en pánico y corre y llora buscando a su mamá. Ese es el pusilánime. Y la pusilanimidad es un derivado de la asedia. La asedia engendra pusilanimidad y cobardía de corazón, ojo, para acometer cosas grandes y realizar arduas empresas. Queda solamente señalada, pero el análisis lo haremos con mucha mayor profundidad. El siguiente pecado derivado de la asedia, la desesperación. La desesperación que conduce a una multiplicación de la tasa de suicidios en los últimos 10 años del 400%. Y sobre todo en personas menores de 18 años. ¿Sí? Adolescentes que se suicidan porque incurren en la desesperación. Porque cuando uno ha pretendido hablarles de las cosas del cielo, cuando cualquiera ha pretendido hablarles de los pecados, de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía, etc., lo rechazan con violencia.
No, 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 y sueltan a la palabrota que empieza con M, ¿no? No, 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 etcétera. Eso es la asedia y produce desesperación. Merece un análisis psicológico detallado, profundo, incluso haciendo referencia a algunos casos que he manejado con éxito. ¿Cómo se puede introducir la esperanza en una persona desesperada? Porque es un sujeto víctima de un estado de asedia casi permanente. El penúltimo es el incumplimiento de los preceptos. O sea, no cumple ningún precepto, ni de la ley de Dios, de los mandamientos de la ley de Dios, ni de los mandamientos de la iglesia. Es incumplimiento. Voluntario, cumplimiento involuntario. Incluso sabiendo que le conviene cumplirlos. Ay, pero qué caviar, qué flojera, qué pereza. Es probablemente uno de los pecados más extendidos sobre el mundo católico. Y finalmente, la divagación por las cosas prohibidas. Los pensamientos pornográficos, la inestabilidad del alma, la curiosidad por las cosas que luego, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Ustedes saben cuántas personas se han muerto en los Estados Unidos en lo que va del año por probar ligeramente el fentanilo. La cifra es aterradora, más de 100,000. Bueno, en agosto eran 100,000. Probablemente ahorita ya a mediados o a principios de octubre ya estamos hablando de 10,000 más. ¿Y por qué se metieron por ahí? Justamente por uno de los pecados derivados de la asedia, del rechazo a las cosas espirituales, a las cosas superiores, a la relación con Dios. La curiosidad no mató al gato, mató docenas de miles de jóvenes, justamente por mera curiosidad. Divagación, inquietud corporal, inestabilidad, excitación, andar como burro en primavera, todo eso va a producir la asedia. Entonces, y también vamos a ver en la próxima sesión probablemente el tema más importante, y es ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo la combatimos? ¿Cómo la podemos superar? Porque no crean que es cosa del vecino, o es cosa del otro, o es cosa de alguien que conozcamos. No, vamos a hacer la reflexión humilde de ¿qué tal si yo estoy en estos momentos de mi vida incurriendo en diversos niveles de gravedad, desde pecado leve hasta muy grave, en cualquiera de los 6 derivados de la asedia, para poderlos comenzar a combatir de manera inteligente, eficiente, eficaz y desde luego con el auxilio de lo que más rechaza el sujeto víctima de la asedia, con el auxilio de la gracia. Bien, pues esta fue la exposición de hoy y comenzamos, como siempre, nuestra plática, nuestras preguntas, participaciones, dudas, aportaciones, etcétera. Tenemos ya aquí una manita